vamos a ver diferentes tipos de transistores. Vamos a ver en este vídeo dos tipos de transistores que son los más utilizados, son el NPN y el PNP. Un transistor tiene tres terminales, tanto sea NPN como PNP, tiene la base, el colector y el emisor. Aquí estáis viendo el símbolo de los dos, de un NPN y de un PNP. Un transistor lo podemos utilizar tanto como un interruptor como un amplificador. Por ejemplo, en un NPN, para utilizarlo como interruptor, la corriente circula entre el colector y el emisor siempre que en la base recibamos una pequeña corriente. Si la corriente que recibimos en la base es proporcional a la que llega al colector, entonces lo utilizaríamos como amplificador. Nosotros a lo largo de este vídeo lo vamos a utilizar siempre como interruptor. En cambio, la diferencia del NPN con el PNP es que la corriente circula del emisor al colector cuando la base tiene negativo. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, aquí tenemos un transistor NPN y un PNP. Nos puede pasar que el fabricante no nos diga qué patilla es el emisor, el colector y la base. Vamos a ver con el polímetro colocado en continuidad cómo comprobar si es un transistor NPN o un PNP. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a coger primero uno de los dos, el que sea. Cuando es un transistor NPN, si damos positivo, colocamos la roja en la base, debemos tener continuidad en las otras dos. Si fuera un NPN, deberíamos de colocar el negativo en la base y obtener continuidad en las otras dos. Por ejemplo, vamos a probar si es un transistor NPN. Dejamos el positivo fijo en una patilla y tocamos el resto. Vemos como no tenemos continuidad, por lo tanto esa patilla no es. Comprobamos el resto. En una tenemos, debemos de tener las dos. Ahí tenemos en la otra. Por lo tanto esto es un transistor NPN, donde sabemos que la base es el centro. Nos falta saber cuál es el emisor y cuál es el colector. En esta patilla obtenemos 721 y en esta patilla obtenemos 623. Por lo tanto, el de menor valor es el colector. Entonces sabemos que esto es emisor, base y colector. Vamos a probar ahora el otro transistor. Podemos empezar igual. Si no sabemos si es NPN o PNP, dejamos fijo el positivo primero, ahí obtenemos, y en este no obtenemos. Por lo tanto, continuamos probando. En esta no obtenemos, aquí obtenemos y aquí no obtenemos. Por lo tanto, esto no es un transistor NPN. Vamos a probar si es un transistor PNP. Realizamos lo mismo, tocamos en una patilla ahora el negativo en vez del positivo. Ahí no obtenemos, ahí tampoco. Tocamos ahora el central. Aquí obtenemos 706 y aquí 709. Entonces ya sabemos, como es común con el negativo, sabemos que es un transistor PNP, donde aquí tenemos el emisor, la base y el colector, porque recordar que aquí teníamos menos que en el otro sitio, 707 y aquí obteníamos 710, ¿vale? Por lo tanto este es el colector. Vamos a montar ahora sobre el circuito con un transistor NPN este circuito con un LED para comprobar cómo funciona de interruptor. Recordar, aquí teníamos el NPN y teníamos emisor, base, colector. Entonces ahora conectamos el circuito y no funciona. Cuando pulsamos el pulsador le damos corriente a la base, por lo tanto deja que pase la corriente entre el colector y el emisor. Vamos a realizar el mismo montaje ahora, pero con un transistor PNP. Recordar que teníamos emisor, base y colector y que la corriente fluye desde el emisor hasta el colector. Por lo tanto, esta será nuestra entrada y esta será nuestra salida. Lo conectamos al revés para tener aquí el emisor. Aquí tengo
la base y aquí el colector. La base, en vez de estar conectada al positivo, tiene que estar conectada al negativo. Vamos a hacer a través de una resistencia, de modo que sería el circuito que veis ahí montado. Cuando lo encendemos no funciona, cuando pulsamos le damos negativo, la base tiene negativo, por lo tanto funciona el LED. Los transistores tienen múltiples utilidades. Por ejemplo, uno de ellos vamos a montar este circuito que estáis viendo aquí, que es un sensor de luminosidad. Para ello vamos a utilizar una resistencia LDR, un potenciómetro, un LED y un transistor NPN. Montamos el circuito este que estáis viendo aquí. Ya tenemos el circuito montado con nuestro sensor de luz. Ahora, como tenemos luz, está encendiendo luz, el LED lo tenemos encendido. Y con el potenciómetro lo que hacemos es regulamos la sensibilidad del sensor. Ahora mismo, en la posición que lo tenemos, si yo simplemente tapándolo con el dedo, ya se me apaga el LED. Si aún bajo más el potenciómetro, sin tocarlo, nada más que pasando el dedo por encima, ya vemos cómo se apaga el LED. Si aumentamos la resistencia del potenciómetro, vemos como nada más que pasándolo no se apaga. Tendría que taparlo por completo. ¿Lo veis? Si quitamos más luz, ahí lo tapamos por completo y se apaga el LED. Así tendríamos un sensor de luminosidad. Si ahora en cambio montamos este circuito, que ya lo tenemos aquí montado, tendríamos un sensor de oscuridad. Funcionaría al revés. En este caso ahora tenemos luz. Cuanto menos luz tenga, más brilla el LED. Por ejemplo, si cogemos con el flash del móvil y lo acercamos, ¿veis? Al tener luz, el LED se apaga. Y al igual que el otro, igual con el potenciómetro podemos regular la sensibilidad. ¿Veis? Como ahora de lejos no se apaga y tengo que acercarme más para que se apague. Este circuito, por ejemplo, se puede utilizar para el activado automático de las luces de cruce en un coche. Cuando tenemos luz, el LED está apagado, es decir, las luces están apagadas, es decir, es de día. Cuando se hace de noche y se reduce la cantidad de luz, el LED se queda encendido, es decir, tendríamos la luz de cruce encendida.